Hay verdades tan oscuras que la razón las rechaza para no volverse loca, cosas que parecen imposibles, pero que laten en las sombras de los Andes. Sergio era un hombre común, hasta que descubrió que su vida era una moneda de cambio en un pacto de sangre. Hoy te contaré la historia de Sergio y el contrato de sangre, una crónica de terror donde el miedo se siente en los huesos y el pasado arrastra cadenas de grasa humana. Prepárate, lo que vas a escuchar es real, brutal y no te dejará dormir. Esa noche, Sergio me miró con ojos que ya no parecían humanos y me dijo: yo no lo elegí. Todo empezó con una notificación en su celular. Un viaje hacia las afueras de Puno, en una ruta que no figuraba en ningún mapa. Subió a una mujer llamada Suri, cuya piel olía a tierra húmeda y a flores de cementerio. A medida que el auto avanzaba, el GPS empezó a volverse loco, marcando rutas en el vacío. Sergio me contó que el frío dentro del vehículo era tan intenso que el vapor de su aliento se congelaba en el aire antes de caer al suelo como cristales de sangre. Suri no hablaba, solo miraba por la ventana hacia el abismo y Sergio sintió por primera vez que ya no estaba manejando hacia un destino, sino hacia su propia ejecución. Para que lo entiendas, el Apu es el espíritu de la montaña, y Sergio sentía que la montaña misma estaba tragándose el camino. De repente, el motor se detuvo y Suri se giró hacia él. «Tu abuelo ya pagó el interés», susurró ella con una voz que sonaba como 1000 hormigas caminando sobre papel seco. «Ahora tú eres el capital». Sergio intentó abrir la puerta, pero el seguro estaba fundido con el metal. Afuera, la neblina se abrió para revelar no el camino, sino una grieta inmensa que exhalaba un hedor a azufre y a carne vieja. Sergio me juró que en ese momento vio la cara de su abuelo reflejada en el retrovisor, sonriendo con una maldad que atravesaba el tiempo y la muerte. Ese fue solo el inicio de la pesadilla que Sergio me relató con la voz rota. Suscríbete, dale me gusta, comenta contrato y comparte para que el sacrificio de Sergio no quede en el olvido. ¿Quieres que te cuente la parte 2, donde Sergio entra por primera vez al mercado de las almas? Sergio me contó que, tras ese susurro de Suri, el suelo bajo el auto simplemente dejó de existir. El vehículo cayó en un vacío absoluto hasta impactar contra un suelo de ceniza. Al salir, no estaba en la montaña, sino en una caverna inmensa que resplandecía con una luz enferma, amarillenta. Era el Uku Pacha, el mundo de abajo. Frente a él se extendía un mercado grotesco, donde no se vendía comida, sino frascos con suspiros y mantas tejidas con cabello humano. Criaturas encorvadas, los anchanchus, regateaban piezas de carne que aún palpitaban. Sergio caminaba entre ellos, invisible pero aterrado, viendo cómo las sombras de otros conductores eran pesadas en balanzas de hueso. Mi nombre estaba en una lista de cuero, me dijo con un hilo de voz. Yo era el siguiente artículo en subasta. Mientras intentaba huir de ese mercado, Sergio sintió un frío cortante en su espalda. No era el clima, era la presencia del Cari-Cari. Esta entidad, un monje espectral con un cuchillo de obsidiana, se deslizó entre las sombras para reclamar su parte. Sergio me describió cómo el ser lo inmovilizó con una mirada que le vació la voluntad. El Cari-Cari no buscaba matarlo rápido, buscaba su Sami, su energía vital. Con una precisión quirúrgica, el espectro le hizo un corte casi invisible en el costado. Sergio sentía como su grasa, la esencia misma de su vida, empezaba a ser succionada. Sentí que me volvía de papel, me confesó mientras se tocaba la cicatriz inexistente, como si mi cuerpo fuera solo una cáscara vacía que el viento podía deshacer. Fue en ese estado de agonía cuando Sergio tuvo la primera visión del origen de su desgracia. Vio a su abuelo, décadas atrás, arrodillado en una mina oscura, ofreciendo una gota de sangre sobre una piedra de oro puro. El abuelo no pidió riqueza para su familia, pidió poder para él, y el precio fue
el primer varón de la tercera estirpe. Sergio comprendió que cada kilómetro que había manejado en su vida, cada pasajero que había recogido, había sido solo el camino trazado para llevarlo a ese altar de piedra. La traición de su propia sangre le dolió más que el cuchillo del demonio. Fui criado para ser sacrificado, me dijo con una rabia que hacía temblar las paredes de la habitación donde estábamos. Atrapado y herido, el instinto más primitivo de Sergio despertó. Me relató que, en medio de la desesperación, su columna vertebral crujió y sus uñas se alargaron hasta convertirse en dagas de obsidiana. La maldición de la montaña tenía un efecto secundario. Si no morías, te convertías en algo peor. Se transformó en el Runa Uturunku, el hombre jaguar. Sus ojos se volvieron amarillos y su miedo se transformó en una sed de sangre incontrolable. Con un rugido que hizo colapsar parte de la caverna, Sergio se lanzó contra los guardias del mercado, destrozando sombras y carne por igual. Ya no era una víctima. Era una bestia que buscaba el camino de regreso a la superficie, dejando un rastro de vísceras espectrales a su paso. Sergio logró emerger a la superficie, pero ya no era el mismo. Vagaba por los cerros como un animal, temiendo herir a su propia familia. Fue entonces cuando encontró al Yachak, un sabio antiguo que vivía en una choza que olía a incienso y coca. El anciano lo miró, y sin que Sergio dijera una palabra le dijo: «El jaguar tiene hambre de tu pasado». El ritual de curación fue brutal. El Yachak le explicó que para detener la transformación, Sergio debía entregar sus recuerdos más puros. «Vi mi boda, el nacimiento de mi hija y el olor del café de mi madre arder en una fogata», me contó Sergio llorando. Para salvar su cuerpo, tuvo que borrar su identidad. Se convirtió en un hombre sin nombre, un extraño para aquellos que más amaba. La historia de Sergio se vuelve cada vez más oscura, y yo, como su único confesor, apenas puedo sostener el peso de sus palabras. Suscríbete para no perderte el desenlace, dale me gusta, comenta maldición y comparte esta crónica de terror real. Sergio me confesó que caminar de nuevo por las calles de la ciudad fue más doloroso que haber descendido al mismo infierno. Imagina lo que es ver tu casa, reconocer el color de la pintura de la puerta, pero sentir que tu alma ha sido amputada de cada recuerdo feliz asociado a ese lugar. El ritual del Yachak había sido efectivo. El jaguar ya no dominaba su cuerpo, pero el precio había sido dejar su identidad en las cenizas de aquella hoguera sagrada en los Andes. Sergio se acercó a su ventana y vio a su esposa e hija cenando. Ellas reían, ajenas al hecho de que el hombre que amaban estaba afuera, transformado en un cascarón vacío de recuerdos, pero lleno de oscuridad. Me miré en el reflejo del vidrio, me dijo con la voz quebrada, y ya no vi a Sergio el chofer, vi una sombra que el mundo ya no reconocía. Era el inicio de su vida como un desterrado, un hombre que existe físicamente, pero que ha muerto para el tejido social y emocional de su entorno. Para que lo comprendas, el Aini se había roto. La reciprocidad que mantiene el equilibrio del mundo andino estaba fracturada porque Sergio seguía vivo sin haber pagado la deuda total de su abuelo. Esa noche, mientras dormía en un callejón, sintió que el asfalto vibraba. No era un sismo, era el Cari-Cari que lo había rastreado hasta la ciudad. Los demonios de la montaña no aceptan devoluciones. Una vez que tu nombre entra en el contrato de sangre, el mundo de arriba ya no te pertenece. Sergio se dio cuenta de que su mera presencia ponía en peligro a su familia, pues los seres que lo perseguían no dudarían en usar a su hija como carnada para atraerlo de vuelta al abismo. Tuve que morder mi propia mano para no gritar su nombre, me relató.
mientras veía como una mancha de grasa negra se extendía por la acera frente a mi casa, anunciando que el cobrador había llegado por el capital restante. Huyendo de su hogar, Sergio se internó en los barrios más antiguos de la ciudad, donde las iglesias coloniales esconden catacumbas que nadie se atreve a mapear. Allí descubrió que no estaba solo. Existe una red de personas, los marcas, que son aquellos que sobrevivieron al encuentro con seres del inframundo pero quedaron marcados. Estos hombres y mujeres viven en los márgenes, alimentándose de las sobras de la realidad. Sergio me describió una reunión en un sótano donde el aire pesaba como plomo. Allí, una anciana ciega que podía ver las auras le tocó la frente y gritó: «El jaguar está durmiendo, pero la piedra ya te reclama». Los marcas le enseñaron que la única forma de detener al Cari-Cari de forma definitiva no era huyendo, sino devolviendo la marca. Debes saber que el Cari-Cari utiliza un cuchillo que no corta la carne, sino el iñayu, la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Sergio aprendió que debía forjar su propia defensa usando el odio acumulado por la traición de su abuelo. Los olvidados le entregaron un amuleto hecho con el diente de un condenado y ceniza de un rayo. Me dijeron que debía volver a la mina donde empezó todo, me explicó Sergio, porque solo en el lugar del pacto se puede romper el sello. Pero para llegar allí, Sergio tendría que enfrentar de nuevo su transformación, dejando que el jaguar despertara solo lo suficiente para darle la fuerza de un depredador, sin perder la poca humanidad que aún le quedaba en los ojos. La ciudad se convirtió en una selva de cemento donde él era la presa y el cazador al mismo tiempo, moviéndose por los techos para evitar que su rastro de muerte tocara a los inocentes que aún caminaban bajo la luz de los postes. El viaje de regreso a la mina fue un calvario de visiones. Sergio me contó que el camino parecía estirarse. Las montañas se cerraban sobre él como mandíbulas de piedra. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su abuelo, no como el anciano que recordaba, sino como un monstruo de oro y codicia que se alimentaba de la juventud de sus descendientes. El Anchanchu, el dueño de las profundidades, estaba esperando. Al llegar a la boca de la mina abandonada, el olor a azufre y metal podrido era casi insoportable. Sergio entró con una linterna que apenas cortaba la neblina negra del interior. Las paredes de la mina susurraban su nombre, o mejor dicho, el nombre que solía tener. «Sergio, ven a pagar lo que nos debes», decían las piedras con voces que sonaban como rocas chocando entre sí. Para que lo entiendas, una mina en los Andes no es solo un agujero en la tierra, es el portal al Supay, el señor del inframundo. Sergio caminó por galerías inundadas de un agua roja como la sangre, donde vio los esqueletos de otros mineros que también habían intentado engañar al destino. Al final del túnel más profundo, encontró el altar, una piedra plana cubierta de una capa gruesa de grasa humana reseca. Allí estaba el contrato, una inscripción en un lenguaje que no se lee con los ojos, sino con el dolor. Sergio sintió que su herida del costado, la que le hizo el Cari-Cari, empezaba a supurar una luz azulada. El jaguar en su interior rugió, pero esta vez no era de rabia, era de terror. El Anchanchu emergió de las sombras, una masa amorfa de gemas preciosas y colmillos de plata, reclamando el cumplimiento del sacrificio final. «Tu abuelo te vendió por un siglo de riqueza», rugió el demonio, «y el siglo termina hoy con tu último suspiro». Sergio se detuvo en este punto de su narración. Sus ojos brillaban con un miedo que me heló la sangre. Suscríbete para no perderte las siguientes partes de este relato brutal, dale me gusta, comenta, sentencia y comparte para que la voz de Sergio sea escuchada. Sergio me describió ese momento con una lucidez aterradora. Imagina estar a cientos de metros bajo la superficie, donde el peso de la montaña se siente sobre tus hombros y el aire es tan escaso que cada bocanada parece fuego en los pulmones.
Frente a él, el Anchanchu no era una criatura sólida, sino una presencia que cambiaba de forma, una amalgama de la codicia humana hecha carne mineral y sombras. Sergio intentó retroceder, pero las raíces de la montaña atraparon sus tobillos. El demonio de la mina no quería simplemente matarlo. Quería absorber su esencia para fortalecer las vetas de oro que su abuelo había explotado. Sentí que mis huesos se volvían de cristal, me confesó Sergio. Podía oír el eco de cada latido de mi corazón rebotando en las paredes de cuarzo como si la mina entera se estuviera convirtiendo en mi propio ataúd. Para que comprendas la gravedad de la situación en el mundo andino, el tío de la mina es el soberano absoluto de lo que ocurre bajo la tierra. Desafiarlo es desafiar las leyes de la naturaleza misma. Sergio sacó el amuleto que le dieron los marcas, pero al contacto con la oscuridad de la mina, el objeto empezó a derretirse en su mano. El miedo lo paralizó, y fue entonces cuando el jaguar despertó con una fuerza que nunca antes había experimentado. No fue una transformación lenta, fue un estallido de furia visceral. Sus huesos se quebraron y se reformaron en segundos, su piel se cubrió de un pelaje denso y oscuro, y sus garras rasgaron el aire cargado de azufre. Pero esta vez, Sergio mantenía un hilo de conciencia. Usó la fuerza de la bestia para lanzarse contra la masa de joyas y colmillos que era el Anchanchu, iniciando una danza de muerte en el corazón de la roca. Mientras luchaba, Sergio experimentó una serie de visiones que le revelaron la magnitud de la traición familiar. No solo había sido su abuelo, su propio padre sabía del pacto. Vio escenas de su infancia donde su padre lo miraba con una tristeza profunda, sabiendo que cada cumpleaños de Sergio era un paso más hacia el altar de la mina. Entendí que mi vida entera fue una mentira piadosa, me dijo Sergio, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos blancos parecían querer atravesar la piel. Su familia lo había amado, sí, pero lo habían amado como se ama a un animal que sabes que será llevado al matadero. Esa revelación fue el golpe final que rompió su voluntad de regresar a su vida anterior. Ya no había un hogar al cual volver, porque ese hogar se había construido sobre los cimientos de su futuro sacrificio. Esa rabia, ese sentimiento de ser un paria de su propia estirpe, le dio al jaguar la energía necesaria para morder el núcleo del Anchanchu. Al hacerlo, un grito que no era humano sacudió los cimientos del mundo. El demonio se deshizo en una lluvia de piedras preciosas, sin valor y polvo de oro podrido. El contrato de sangre, la inscripción que lo ataba a la mina, se agrietó y empezó a sangrar un líquido negro y espeso. Sergio me juró que en ese instante escuchó el lamento de miles de antepasados que también habían sido víctimas de pactos similares. Había ganado la batalla física, pero el costo espiritual era impagable. Para derrotar al dueño de la mina, Sergio había tenido que entregar lo último de humanidad que le quedaba. Se quedó allí, jadeando entre las sombras, siendo más bestia que hombre, rodeado por las riquezas malditas que habían destruido a su familia. Sergio salió de la mina cuando el sol empezaba a teñir de rojo las cumbres de los Andes. Me contó que la luz le quemaba los ojos y que el viento de la superficie le parecía un insulto a su nueva naturaleza. Aunque el contrato estaba roto, él seguía siendo el Runa Uturuncu. No podía volver a la ciudad, no podía abrazar a su hija, porque ahora sus manos eran herramientas de destrucción y su aliento olía a la muerte de las profundidades. Me convertí en un fantasma que camina bajo el sol, me explicó con una calma que me dio más miedo que sus gritos. Decidió que su única misión ahora sería vigilar que nadie más cometiera el error de su abuelo. Se convirtió en el guardián de las entradas prohibidas, un ser que habita los límites entre lo humano y lo divino. Debes saber que el camino del desterrado es una senda de soledad absoluta. Sergio pasaba las noches observando desde las alturas las luces de los autos de otros choferes, preguntándose cuántos de ellos llevaban pasajeros que no pertenecían a este mundo. A veces,
intervenía. Me relató cómo una noche salvó a un joven taxista de un encuentro con el Cari-Cari, desgarrando la sombra del demonio antes de que pudiera tocar al muchacho. El joven nunca vio a Sergio, solo sintió una ráfaga de viento frío y escuchó un rugido que hizo que el motor de su auto volviera a la vida. Sergio se conformaba con eso, ser el protector anónimo de aquellos que, como él, solo intentaban ganarse la vida sin saber que la noche tiene ojos y que las montañas nunca olvidan una deuda. Sergio se quedó en silencio un largo rato tras contarme esto, como si estuviera escuchando un llamado que yo no podía percibir. Suscríbete para conocer el clímax de esta historia, dale me gusta, comenta Guardián y comparte este relato para que la advertencia de Sergio llegue a todos. Sergio se inclinó hacia adelante, susurrándome que la paz del Guardián fue solo un espejismo. Al romper el contrato del Anchanchu, no solo había liberado su alma, sino que había alterado el equilibrio de las fuerzas más antiguas de los Andes. Me contó que una tarde, mientras vigilaba los pasos de montaña, el cielo se tornó de un color púrpura antinatural, casi negro. No eran nubes de lluvia ordinaria, era la llegada de Illapa, el dios del trueno y el rayo. Sentí que el aire se llenaba de electricidad estática, mis pelos se erizaron y el sabor a metal en mi boca se volvió insoportable. Me relató Sergio con la mirada fija en el techo. Los dioses no ven con buenos ojos que un mortal, convertido en bestia, tome la justicia en sus manos y cierre los portales que ellos mismos permiten existir para probar la fe de los hombres. Para que lo comprendas, en la cosmovisión andina, ser alcanzado por un rayo es una iniciación o una sentencia de muerte. Sergio fue perseguido por una tormenta que parecía tener ojos. Me describió cómo corría por la puna, con sus patas de jaguar golpeando la tierra helada, mientras relámpagos de color azul intenso estallaban a centímetros de sus talones. No era una cacería para matarlo, sino para juzgarlo. ¿Era Sergio un monstruo o era un héroe? ¿Era el jaguar una plaga o un protector? Cada trueno sonaba como una voz que me preguntaba quién era yo. Me confesó, y yo ya no tenía una respuesta, porque Sergio el hombre había muerto y el jaguar no tenía nombre. Al final, un rayo colosal lo alcanzó en pleno pecho, lanzándolo por un barranco hacia una oscuridad que pensó sería la definitiva. Sergio despertó, o más bien volvió a la conciencia, en un lugar que llamó el Santuario de la Escarcha. Me dijo que estaba en lo más alto del Nevado, en una cueva de hielo azul que resplandecía con una luz propia. Allí, sus heridas del rayo no sangraban, estaban selladas con cristales de nieve. Frente a él aparecieron 3 figuras hechas de neblina y luz. Los Apus mayores, los señores de las montañas. Ellos no hablaban con palabras, sino con visiones. Le mostraron que su sacrificio había sido aceptado, pero que el precio por desafiar a la mina y sobrevivir al rayo era la inmortalidad del olvido. Nunca podría envejecer, nunca podría morir, pero tampoco nunca podría volver a ser humano. Debes saber que el Santuario de la Escarcha es el punto donde el alma se purifica a través del frío extremo. Sergio tuvo que ver de nuevo toda su vida, pero esta vez desde afuera, como si fuera una película de alguien que ya no conocía. Vio el dolor de su esposa al declarar su desaparición. Vio a su hija crecer y preguntar por el papá que se fue a trabajar y nunca volvió. Sergio intentó gritar, quiso romper las paredes de hielo para bajar y decirles que estaba allí, que era el jaguar que las cuidaba desde las sombras, pero su voz era ahora el sonido del viento en las grietas. Entendí que mi amor era mi cadena y mi libertad al mismo tiempo, me explicó Sergio con una lágrima que se congeló antes de tocar su mejilla. Los Apus le dieron una elección: fundirse con la montaña y descansar, o permanecer como el guardián eterno, el Wilca Jaguar, que vigila las rutas malditas hasta el fin de los tiempos. Sergio eligió el camino del guardián, pero la oscuridad no se dio por vencida. Antes de que pudiera salir del santuario, se le apareció una visión de su hogar.
Era tan real que podía oler el guiso de su madre y sentir el calor de la estufa. Su abuelo estaba allí, pero no como el monstruo de la mina, sino como el anciano cariñoso que lo cargaba de niño. Sergio, vuelve conmigo, yo puedo devolverte tu vida, puedo borrar el contrato y el jaguar si tan solo me das la mano, le dijo la aparición. Era el Supai, el demonio del inframundo, disfrazado de nostalgia para robarle su última pizca de voluntad. Sergio me contó que estuvo a punto de ceder, que su mano de garra estuvo a milímetros de tocar la mano espectral de su abuelo. Para que lo entiendas, la nostalgia es el arma más peligrosa en el mundo espiritual. Si Sergio aceptaba, el contrato se restablecería y su hija sería la siguiente en la lista. En ese segundo de duda, Sergio recordó el brillo azul en su pecho, el fuego que el Yachak le había advertido que protegiera. Usó ese fuego para quemar la visión, viendo cómo el rostro de su abuelo se transformaba en una máscara de odio antes de desvanecerse en el aire gélido. Había superado la última tentación. Ya no era un peón, ya no era una víctima, era una fuerza de la naturaleza. Salí de la cueva y el sol no me quemó, me relató con orgullo. Porque ahora yo era parte del sol, parte del hielo y parte del miedo que mantiene a los hombres lejos del mal. Sergio terminó esta parte de su relato con una fuerza renovada, pero sabía que el final estaba cerca. Suscríbete para el gran desenlace de esta crónica brutal. Dale me gusta, comenta, libertad. Sergio se quedó callado un largo rato, mirando fijamente la luz de una vela que agonizaba sobre la mesa. Su aliento ya no era cálido. Era una brisa gélida que hacía que mi piel se erizara de una forma que nunca había sentido. «Escucha bien», me dijo, y su voz ya no parecía salir de su garganta, sino del suelo mismo, de las profundidades de la tierra. Me contó que tras vencer la tentación del Supai, bajó del nevado por última vez, no para hablar con nadie, sino para dejar su marca. Se dirigió al cruce de caminos donde todo comenzó, ese lugar maldito donde la ruta se desvía hacia lo desconocido. Allí, usando sus garras de Wilka Jaguar, talló un símbolo en la roca viva, un ojo rodeado de rayos y garras. Es una advertencia para los que saben ver, un aviso de que ese territorio tiene un dueño que no duerme. Para que lo comprendas, Sergio ya no habita un cuerpo de carne. Me explicó que su esencia se ha distribuido por la cordillera. Él es el crujido que escuchas en la mina cuando la veta está por ceder. Es el reflejo amarillo que ves por un segundo en el retrovisor cuando conduces solo por la carretera a las 3 de la mañana. Es la fuerza que detiene tu auto justo antes de que caigas en un barranco que no viste. Mi tiempo como Sergio terminó, me susurró. Y vi con horror cómo su piel empezaba a volverse grisácea y dura, como el granito. Se estaba convirtiendo en una huaca viviente, un objeto sagrado que contiene el alma de un guerrero. Le conté esto a ti porque alguien debe saber que no me fui por gusto, que mi ausencia fue el precio de su seguridad. Esa noche, mientras terminaba su relato, la habitación se llenó de un olor a ozono y tierra mojada. Sergio se puso de pie, pero sus movimientos eran pesados, monumentales. Me dio una última instrucción. Diles que no busquen oro donde no hay luz. Diles que respeten los pactos de la tierra y, sobre todo, diles que si alguna vez sienten un rugido en medio del silencio de la puna, no tengan miedo. Soy yo, cuidando que el contrato de sangre no se cobre una vida más. En ese instante, una ráfaga de viento violento abrió la puerta y las sombras parecieron tragarse su figura. Cuando la calma regresó, Sergio ya no estaba. En su lugar, sobre la silla, solo quedó una pequeña piedra de cuarzo azul, vibrando con un calor que todavía hoy, años después, no se ha apagado. Debes saber que la historia de Sergio y el contrato de sangre no es un cuento para asustar niños. Es una crónica de la resistencia del espíritu humano contra las deudas de los ancestros. Sergio cumplió su palabra.
Hoy en día, los choferes de la zona hablan del guardián de los rieles, un ser que aparece cuando la noche es más oscura para guiar a los perdidos. Yo cumplí mi parte al narrarte esto, descargando este peso de mi alma para que tú ahora seas el portador de la verdad. La maldición de la sangre se rompió, pero el sacrificio de Sergio quedó grabado en las piedras eternas de los Andes, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, un hombre puede elegir convertirse en luz, aunque tenga que renunciar a todo lo que ama para lograrlo. Aquí termina el relato que Sergio me confió antes de fundirse con la montaña. He cumplido mi promesa al mundo. Si has llegado hasta este punto final, suscríbete al canal para honrar la memoria del guardián. Dale me gusta a esta crónica para que su luz llegue a más viajeros. Esta ha sido la verdad que Sergio me confió antes de que su voz se fundiera con el eco de los Andes. Mi tarea como narrador ha terminado, pero la advertencia de Sergio apenas comienza a expandirse por el mundo a través de ti. Si esta crónica de sangre y sacrificio te erizó la piel, no permitas que la historia muera aquí. Suscríbete ahora mismo al canal para formar parte de nuestro círculo de investigación paranormal. Dale me gusta a este video para fortalecer la protección del guardián y comenta la palabra eterno para demostrar que no tienes miedo a la verdad. Comparte esta historia con 3 personas que suelan viajar de noche para que el Wilca Jaguar cuide sus rutas. ¿Tienes hambre de más misterio? No te vayas todavía. En pantalla te dejo otros 2 videos con historias tan brutales y reales como esta que te dejarán sin aliento. Haz clic en ellos y sigue explorando lo inexplicable con nosotros.